Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a este en vivo. El día de hoy, como cada martes, un poquito tarde, pero ya cumpliendo con este día, cumpliendo con este propósito de seguir elevando la sanación, de seguir elevando la conciencia, seguir compartiendo esta sanación. Bienvenidos y bienvenidas, espero que se encuentren muy bien. El día de hoy quiero hablarles sobre este tema que me han estado preguntando sobre un video que subí a TikTok, que también subí aquí en Reels, con el tema de qué sucede cuando no sano mi sexualidad. Porque todo esto que yo he vivido, todo esto que nosotros hemos vivido, todos esos abusos, todos estos maltratos, todas estas aparentes violaciones o todas estas represiones respecto al tema sexual, cómo nos afecta nuestra vida y sobre todo cómo nos afecta en nuestro sentir, en nuestras emociones y qué conlleva vivir y no sanar estas heridas. Y sobre todo al final voy a dar unos tips para sanar esas heridas, obviamente, porque de nada sirve tener esta información, de nada sirve estar llenando nuestra mente de información sin darle una solución, sin generar una acción para sanar todo eso. Hola Ana, buenas noches, bienvenida. Vayan compartiendo donde saludan, quién se está conectando. He visto que se han estado agregando varias personas al canal, lo cual les agradezco muchísimo. Gracias por confiar en mi trabajo. Para las personas que no me conocen, me presento. Mi nombre es César Álvarez, yo me dedico a la sanación y liberación bioemocional. Me dedico a acompañar a las personas a que sanen y que se adentren a sentir esas emociones para que liberen todo eso que traemos cargando de la niñez, de ese niño herido y sobre todo para ya no seguir cargando con todo eso. Bienvenidos y bienvenidas. Como les decía al inicio, voy a ser como lo más breve posible y sobre todo lo más conciso. ¿Por qué? Porque cuando nosotros no sanamos esa sexualidad, lo que implique el hecho de vivir una sexualidad, el hecho de todos esos traumas, todas esas heridas que hemos vivido en la infancia, por esas cuestiones inconscientes que nos han dicho, esa desinformación desde la parte sexual y sobre todo esas experiencias muchas veces dolorosas y muchas veces reprimidas por muchas personas, en este caso yo desde mi perspectiva como hombre, pero habrá mujeres que también hayan vivido ciertas circunstancias, hayan vivido ciertas experiencias no tan gratas en la parte sexual o en la parte afectiva. Y creo que es importante hablarlo. ¿Por qué? Porque conlleva ciertas circunstancias y nos afecta muchísimo y a veces no somos conscientes de todo eso. ¿Por qué? Porque a nosotros reprimir o no disfrutar de esta parte sexual, que es una parte interna de nosotros, nos lleva a generar muchísima desconfianza y muchísimo miedo. El hecho de reprimir nuestra parte sexual conlleva también el apagarnos y el no querer brillar, el no querer ser vistos por esta parte de todos esos abusos, todos esos maltratos, todas esas heridas que se hayan vivido en el entorno social, en el entorno familiar y en el entorno personal también. Todo eso que hayamos vivido, experimentado y sobre todo reprimido y no expresado, se queda guardado, recordemos, en nuestro inconsciente. Y eso que se queda guardado en el inconsciente, nuestro cuerpo de alguna manera lo va a estar reflejando o lo vamos a estar sintiendo o experimentando de alguna manera. ¿Cómo se siente? Te sientes desprotegido, te sientes sin energía, te sientes que no brillas, te sientes que tienes que pasar desapercibida o desapercibido. ¿Por qué? Porque obviamente como hay miedo, como hay inseguridad, por esos abusos, por esas heridas que hay detrás de todo esto, por ende no quieres ser visto. Dices, es que si me ven, me van a volver a hacer lo mismo. Por eso nos volvemos personas grises, por eso nos apagamos, por eso creamos muchísimos también represión interna y muchísimos miedos al querer reconocer esto. ¿Por qué? Porque recordemos que las heridas de abuso se pueden identificar de tres formas. Una herida de abuso puede ser física, puede ser emocional o puede ser sexual como tal, literal, puede ser de esa manera. ¿Por qué? Porque esos abusos
A lo mejor se viven o se experimentan de diferente manera, pero la herida siempre va a ser la misma. Lo que conlleva generar esa herida es precisamente estos puntos que les acabo de mencionar. No querer ser visto, no querer ser reconocida, no querer brillar para pasar desapercibida o desapercibido. Te sientes muy desprotegida, te sientes muy desvalido, es decir, no te sientes seguro de protegerte a ti mismo, necesitas o crees que esa protección que los demás te deben de dar no la tienes. ¿Por qué? Porque dices, es que si esas personas que yo quería, esas personas que para mí eran importantes o que yo creía que eran algo para mí como un familiar, eran alguien cercano a mí como alguna pareja, yo sentí ese abuso, yo sentí ese maltrato físico, sexual o emocional, de alguna manera yo voy a estar viviendo ese rechazo y voy a estar viviendo y experimentando ese dolor sintiéndome desprotegido. ¿Por qué? Porque obviamente nosotros al momento de sentirnos o sentir ese rechazo, esa herida, vamos a estar creyendo que como fue algo externo y sobre todo que fue alguien que nosotros quisimos o fue importante para nosotros, lo generó o nos hizo vivir esto, por eso nos vamos a sentir desprotegidos. ¿Por qué? Porque creemos que no vamos a tener en quién apoyarnos, no vamos a tener con quién hablar esto que es importante para nosotros. ¿Por qué? Porque se nos hace nosotros o se nos crea una creencia de que, bueno, si esta persona que era mi pareja era lo más importante para mí y me hizo esto, ¿qué me podrán hacer los demás que no son importantes para mí? Y por eso empezamos a apagar nuestra luz, por eso empezamos a apagarnos para no ser vistos. Si en cambio lo vivimos con algún familiar, lo vivimos con alguien cercano, puede haber sido algún tío, algún abuelo, este tipo de abusos, también nos sentimos desprotegidos porque decimos, esa persona era importante, esa persona era muy cercana a mí y me hizo esto, me generó esta situación. ¿Qué es lo que voy a hacer? Es generar una desconfianza y ponerme a mí esas corazas emocionales. ¿Cómo son esas corazas emocionales? Es como si fuera una armadura inconsciente. ¿Por qué? Porque yo me voy a estar queriendo proteger de todos, voy a estar con un escudo, voy a estar con una espada y voy a estar esperando a la primera persona que llegue y que yo crea que me va a atacar, que yo crea que me va a herir o yo crea que me va a hacer algo para generarme un daño o una herida inconsciente. Pero recordemos que nosotros, todo lo que nosotros experimentamos, todo eso que nosotros vivimos, es por un recuerdo inconsciente que nosotros ya experimentamos o que tenemos un miedo, puede ser real o inconsciente. A qué me refiero con esto? Puede ser real de que sí se haya vivido este tipo de abusos o este tipo de situaciones o este tipo de heridas o una parte inconsciente que se genere ante algo que nosotros nos creamos o que vimos o que nos quisieron proteger como con nuestras, por ejemplo, nuestra familia que nos decía no hagas esto porque te puede suceder esto otro, no le digas esto, mejor quédate callada, ¿para qué? Para que no expreses esto que estás sintiendo. Es decir, de alguna manera también nuestro entorno nos condicionó a vivir y experimentar eso, pero no quiere decir que nosotros lo tengamos que callar y que nosotros lo tengamos que reprimir. ¿Por qué? Porque muchas veces esto, lo que nosotros generamos, ya viene de nuestros ancestros, son cosas del pasado no resueltas. Aquí en México, las personas que viven en México, y no solamente aquí en México, sino en otros países, también me darán la razón, que todos en algún momento de nuestra vida o alguno de nuestros ancestros o alguien de nuestro clan familiar se escuchó de que no, pues es que hubo esta violación, es que hubo este maltrato a esa persona, es que esta persona sufrió mucho, es que esta persona en su infancia fue muy difícil. Todo eso que nosotros hemos escuchado, a veces no lo tomamos importancia, a veces simplemente es como, ah, pues es algo que sucedió, pero no le damos esa verdadera importancia del por qué y el para qué se suscitó. Y sobre todo, lo que conlleva cargar con todo ese pasado. ¿Por qué? Porque si nuestros ancestros y nuestros antepasados vienen con estas cargas de abusos, vienen con estas cargas de represión sexual y venimos arrastrando todo este dolor, por ende nosotros lo hemos normalizado inconscientemente y hemos creído que es normal. Pero no,
el hecho de que nosotros lo estemos experimentando o viviendo esta represión sexual o estos abusos o estas heridas, es para que nosotros lo sanemos, es para que nosotros nos hagamos conscientes de todo eso y lo liberemos. Sé que a lo mejor no es nuestra responsabilidad y sé que a lo mejor muchas veces de esas heridas nosotros no las elegimos. Obviamente no vamos a elegir que una persona nos haga daño, no vamos a elegir que una persona nos este tenga algún tipo de abusos, que nos genere un conflicto en nuestra psique, en nuestra mente o nuestras emociones, pero de alguna manera eso lo experimentamos y eso lo vivimos. Si ya vivimos esa situación y ahora nos está afectando, ahora queremos sanar todo eso, ¿qué hacer para ya no estar cargando con todo ese dolor? ¿Qué hacer para ya no estar cargando con todas esas heridas? Número uno, reconocer que eso que nosotros vivimos fue una experiencia del pasado. Y a lo mejor a nosotros nos dolió, a lo mejor a nosotros nos generó un conflicto, pero esa herida del pasado justamente fue eso, una situación en el pasado. Si nosotros quedamos enganchados y anclados a eso que nosotros vivimos y experimentamos, es algo importante y fundamental cerrar y cortar con ese ciclo. Cortar y cerrar con ese ciclo me refiero a sanar eso que se generó en el pasado. ¿Cómo? Dándole un entendimiento y una conciencia diferente. ¿A qué me refiero con todo esto? A darle una interpretación diferente. Ahora nosotros como adultos, ahora nosotros como esas personas conscientes, darle ese recurso a ese niño o a esa niña que vivió y experimentó ese dolor. Al momento de nosotros llevarles esos recursos, darle esa protección, darle esa contención y darle ese recurso que ese niño o niña no tuvo en ese momento o no supo qué hacer, cambiamos nuestra percepción que tenemos ante esa situación del pasado. Cambiando esa percepción, cambiamos el entendimiento. Ahora no lo vemos como una situación conflictiva, ahora lo vemos como una situación simplemente que experimentamos y que tuvimos que aprender y sanar de ello. A nosotros cambiar esa conciencia, cambiar esa perspectiva que teníamos de esa situación, le empezamos a quitar esa carga. Nosotros al quitarle esa carga nos empezamos a sentir y a desconectar de esa situación. ¿Por qué? Porque nuestra alma, nuestras emociones, nuestra energía queda anclada a esa situación. Al nosotros quitarle esa ancla, a nosotros cortar con esa energía, lo que hacemos es recuperar esos fragmentos, cortar con esas emociones que nos anclaban a ese enojo, a esa ira, a ese resentimiento, y ahora nos hacemos responsables nosotros de eso que en algún momento nosotros generamos como esas corazas emocionales, y al momento de quitar o recuperar esos fragmentos y esas corazas, irlas quitando, empezamos a conectar con nuestro corazón. Hace días me preguntaba una persona que si había alguna meditación para sanar ese tipo de abusos. Yo en lo personal puedo recomendar meditaciones, se puede hacer alguna meditación para recordar ese suceso, ese momento, pero yo en esta ocasión sí les recomiendo que se acompañen o se asesoren de algún terapeuta, de algún psicólogo, de alguna persona que se dedique a esto. ¿Para qué? Número uno, para que la mente no controle y sobre todo podamos encontrar y adentrarnos a sentir esa emoción que conllevó vivir esa experiencia. ¿Por qué? Porque como fue algo conflictivo, como fue algo doloroso, muchas veces la mente inconsciente lo reprime y decimos, no, no quiero vivir eso, no quiero recordar porque me da asco, porque me da mucho enojo, porque fue muy doloroso, porque el recordarlo simplemente me genera una represión, me genera muchísima angustia, me genera muchísimo estrés. Por eso es importante dejarnos guiar, acompañar en este proceso, para ver si hay resistencias, no estar anclados y no permitir que esas resistencias nos limiten a seguir con este proceso. Eso es una recomendación que yo les doy. Algo que también podemos hacer, que esto se puede hacer sin ayuda de un terapeuta, pero aquí es ver cómo te vas sintiendo también tú. Por ejemplo, puedes poner una silla vacía frente a ti y puedes poner a esa persona, a esa situación o a esa circunstancia que tú viviste. Puedes poner ahí, visualizarlo frente a ti y decirle a esa persona que viviste ese conflicto lo que sentiste,
lo que tú experimentaste en ese momento, cómo se sintió ese niño o esa niña al vivir esa situación. Y al momento de tú recordar, al ver esa persona, ese recuerdo, esa emoción, la vas a ir sintiendo. Ahí es que no reprimas ese sentir. Que si tú estás sintiendo asco, sientas ese asco. Que si tú estás sintiendo enojo, sientas ese enojo. Que si tú estás sintiendo muchísimo ira, muchísima coraje, que empieces a sentirlo y que lo empieces a liberar. Eso te va a ayudar a liberar esa emoción, te va a llevar a cortar con esas emociones y después, ya que reconozcas a esta persona, que sientas esas emociones, que las estés liberando, ahora darle un entendimiento diferente. Ahora vas a poder ver a esa persona a lo mejor con otro entendimiento, con otros ojos. A lo mejor al principio lo veías con mucho enojo, ahora lo ves como con más, a lo mejor era enojo, pero ahora le tienes como desconfianza, dices, bueno, sé que no me tengo que acercar a ti y a lo mejor si lo haces más profundo, esa desconfianza se genera en empatía o dices, sabes que te entiendo porque ahora veo que tú también tuviste estas heridas, que tú también generaste este conflicto, que tú también viviste estas situaciones que yo viví en tu infancia tal vez y por eso tú lo quisiste repetir o quisiste generar esto que tú viviste para ser empático con los demás y que también sintieran lo que tú estás sintiendo, que muchas veces sucede. Y aquí es cambiar esa percepción, aquí es cambiar y sanar todo eso y empezar a hacer esas acciones diferentes. ¿Cómo? Si yo me sentía gris, si yo me sentía que tenía que ser apagado, empezar a hacer cosas para mostrarme, empezar a generar mucho más confianza, empezar a generar mucho más seguridad al salir y hablar con las personas, al aceptar y reconocerme eso que yo viví, el expresarlo es muy importante. Si tú no lo has expresado y aún lo sientes, es importante que te acerques a las personas de confianza que tú creas que te puedan aportar o que te puedan ayudar. Puede ser algún familiar, puede ser algún amigo, de preferencia algún terapeuta que te oriente en esta parte y no solamente te diga, uy, pues qué mala onda, uy, no, pues sí te entiendo, pero no le des que no le den una solución o que le den un entendimiento diferente a lo que tú ya sabes. Por eso es importante expresarlo, sacarlo, liberarlo, para que ya no nos siga afectando. Y sobre todo empezar a sentirte protegido por ti mismo o por ti mismo. ¿Cómo? Empezando a generar esa empatía contigo, empezando a sentirte confiado, reconocer que tú viviste eso, pero que ahora tú lo puedes cambiar y experimentar eso que tú vas a estar viviendo te va a llevar a generar mucho más seguridad, mucho más confianza y mucho más empatía. Espero que este en vivo te sirva y espero que puedas profundizar más y sobre todo que identifiques esas situaciones que tú a lo mejor has vivido, tú has experimentado y que sobre todo a lo mejor has reprimido y que tu cuerpo lo está denotando con alguna enfermedad sexual, con alguna emoción de miedo, con alguna herida de rechazo, tal vez hacia ti o hacia las demás personas. Pero esto te va a ayudar a que reconozcas y sobre todo a que te adentres a sentir y puedas ver y reconocer eso que tú viviste sin represión, sin miedo y sin juicio para que pueda ser sanado. Gracias a ti, Gloria, te envío un abrazo. Les dejo este en vivo, por favor no olviden darle like, no olviden compartirlo, sobre todo etiquetar a las personas que crean necesario o que les pueda servir o ayudar en este compartir. Que tengan una excelente noche, les mando un fuerte abrazo, seguimos en comunicación, excelente día.